¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en Madrid por los Goya 2025. Estamos en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Comunidad de Madrid. Soy Irene Jiménez, periodista especializada, cofundadora de audiovisual451.com, y continuamos con estas entrevistas con profesionales nominados al Goya vinculados con la región. Estas sesiones están organizadas por Comunidad de Madrid y en esta segunda ocasión del día de hoy tenemos a Javier Alvariño, que es director de arte de La Virgen Roja. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. ¿Ilusionado con esta nominación? Muchísimo. Me ha hecho mucha más ilusión de la que pensaba que me haría, no en este caso, sino en un caso eventual en el que pudiese estar nominado. Porque, bueno, sí, ya son como muchos años, momentos en los que he pensado que podía pasar y luego no y tal. Y entonces, Por bueno, fin. lo he normalizado. No, he normalizado el que no pasase y cuando ha pasado ha sido como, ¡guau! ¡Qué guay! Pues felicidades por esa nominación. Muchas gracias. La Virgen Roja, recordamos, es el último largometraje de Paula Ortiz, basado en hechos reales, la historia de Hildegard Rodríguez, en los años 30 de Madrid, criada por su madre para ser la mujer del futuro, con un final trágico que seguro que muchos conocéis. La película se estrenó en cines españoles el año pasado, pasó antes por el Festival de San Sebastián, está disponible en Prime Video desde diciembre. Y bueno, está protagonizada por Nachoa Nimri, Alba Planas, hay algunos actores también fundamentales como Isa Villagrán y Patrick Criado. Hace tiempo, ¿no?, que rodasteis esta peli. Sí, bueno, hace 2 años. El otro día estábamos en la cena de nominados, todos a los que nos han nominado, y teníamos dudas. Pero esto fue el año pasado o el anterior. Claro. O sea, de repente pasa tanto tiempo desde que ruedas algo hasta que se estrena y todo esto, que a veces se te va mezclando con muchas otras historias y te cuesta ubicar en el tiempo. Además, bueno, tú eres parte de esos equipos que trabajan mucho tiempo antes, ¿no? Claro, en lo sí, que sí. es la preproducción, que es fundamental, ¿verdad? Sí, bueno, es que sin preproducción no hay producción, claro. La Virgen Roja está nominada en 9 categorías. Y bueno, pues como decía, teníais el reto de recrear los años 30 en Madrid. Cuéntame un poco cómo llegas tú a este proyecto y cómo son tus primeras conversaciones con Paula Ortiz. Pues bueno, yo a Paula la conocía de hace tiempo, habíamos coincidido yo creo que en unos Feroz precisamente, que nos tocó en la misma mesa o algo así. Y la verdad es que Paula es una persona tan divertida inmediatamente que aunque no volvimos a coincidir en mucho tiempo, yo creo que los dos nos acordamos del otro porque recuerdo que nos lo pasamos bien y bueno, teníamos amigos en común. Paco Plaza es muy amigo suyo también y cuando ella estaba buscando a alguien para este proyecto, Paco me recomendó. Y bueno, yo se lo estaré agradecido toda la vida, claro, porque la verdad es que el proyecto ha sido una gozada. Y las primeras conversaciones con ella, pues, bueno, es que ella, curiosamente, esta historia, aunque tiene un carácter de encargo por parte de María Zamora, la productora de Elástica, para ella era una historia conocida y era una historia que la conocía desde hace mucho y le fascinaba, le volvía loca. Entonces, cuando María se la ofreció, era como, pero me has leído la mente. O sea, Sí. Sí, Paula Ortiz, ¿no?, hizo una tesis sobre esta... no sé Exacto, si en sí. concreto el caso de Hildegard Rodríguez, pero Hildegard formaba parte de su tesis, por lo tanto conocía muy bien la historia y era natural para ella dirigir una película basada en lo que le pasó, ¿no?, en su Sí, tragedia, totalmente. realmente. Sí, sí. Sí, y además ella tenía tan interiorizada, ella hace un proceso de preproducción, bueno, normalmente la preproducción, que es una fase oficial, digamos, viene antecedida de una fase que llamamos comúnmente pre o soft-pre, que eso también empieza a ser un poco oficial. Pero es que antes de eso está el director trabajando por su cuenta, haciendo los deberes, que para mí es una cosa maravillosa oír que sucede, ¿no? Porque, claro, en fin, es un trabajo en el que está involucrada muchísima gente, pero
en el fondo todo responde a una visión puntual del director o directora en este caso. Entonces, en el caso de Paula, que es una persona súper trabajadora y yo es algo que agradezco un montón, tenía muchas cosas muy claras antes de empezar. ¿Cómo cuáles? Pues la clave del asunto la tenía clarísima y era esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Ella, es que además es una intelectual, ella es profesora de universidad, es que es una pasada hablar con ella en términos conceptuales, ¿no? Porque domina todo este lenguaje, además se expresa súper bien y de manera muy clara, muy lista. Bueno, ya no quiero seguir haciendo la pelota, pero es que es una cosa que se agradece mucho cuando trabajas con un director que haya hecho los deberes, ¿no? Porque, bueno, porque es que a partir de ahí solo va a ir a mejor. O sea, solo puedes empezar a sumar y entender esa idea, abrazarla. Aparte, a mí es que me encantan los conceptos muy limpios. Me gusta que los conceptos de las pelis puedan ser resumibles fácilmente. O por lo menos desde el punto de vista visual. Porque a veces las palabras te cuesta más expresar las cosas que con imágenes. Bueno, a veces no, la mayor parte de las veces. Entonces, era una peli muy clara en ese sentido. Orden frente a caos, la visión de Aurora, pues súper estricta, ¿no? Este rollo nietzscheano, digamos, de aproximación al concepto de la pureza, su visión de servicio al desarrollo de la humanidad, su sacrificio absoluto, digamos, y el sacrificio de la gente que le rodea por esta visión, ¿no? Y entonces eso tiene una traducción muy clara inmediatamente en la cuestión visual, ¿no? Hay gran parte de la peli transcurre dentro de la casa de ellas. Es un pisazo, ¿no? Es un pisazo, pero ya bueno, ellas también Aurora venía de una familia con posibles. Sí. y bueno, aunque es cierto que revisas las fotos del piso y es una cosa absolutamente soviética, ¿no? El piso original en el que sucedieron los eventos. Claro, nosotros, si te vas absolutamente a este concepto, ¿no? Si vas demasiado a eso, pues se convierte en una cosa muy extrema. Y la peli tiene una voluntad comercial también, siendo un tema complejo, ¿no? Entonces eso también lo teníamos en cuenta en lo visual. Es decir, en las diferentes referencias que manejábamos, cuando se habla de ese piso, se habla de que están los muebles mínimos y tal. Entonces, ¿qué es tener los muebles mínimos? Yeah. Es decir, si eres excesivamente minimalista, cuando pasas tanto tiempo en ese interior, pues, claro, puedes llegar a aburrir al espectador. Entonces, tienes que ofrecer un lugar que tenga muchas posibilidades de narrativa, de la cámara, de cómo, ¿no? Sugerir a la cámara cómo moverse, plantear términos para tener profundidad, diferentes estancias, pero claro, todo esto desde el concepto del control, ¿no? El control de Aurora sobre Hildegard, ¿no? Queríamos tener la sensación, a mí esta es una idea que me fascina y también exploramos, por ejemplo, en Verónica, en la peli de Paco Plaza, que es como la falta de intimidad de un adolescente en su propia casa. Es una cosa que me fascina y no sé por qué, pero en este caso me parecía como que estaba, ¿no? Como muy claro que había que ir por ahí, ¿no? Y era básicamente que tú como espectador tuvieses la sensación de poder estar siendo observado desde cualquier rincón de la casa. Sí, es verdad que parece un piso con las estancias muy abiertas, ¿no? Con poco lugar para los escondites. Incluso el personaje de Najwa Nimri duerme con su propia hija, ¿no? Más de una ocasión. Claro. Que eso ya es cero privacidad, efectivamente. Sí. Y
¿Dónde está ese piso? ¿Fue un decorado o es un piso Es un real? decorado construido en plató, Ajá. sí, sí. Bueno, es curioso porque mucha gente dice... bueno, la gente al ver la peli, hay gente que me dice, ¿dónde lo habéis rodado? Y es como... Ya. Habitualmente eso te lo tomarías como un halago, ¿no? Porque es como, guau, o sea, he trascendido, ¿no? Hemos trascendido la línea en la cual la gente ha entrado tanto en la Sí. peli que no se ha planteado que esto está, ¿no? Incluso hay gente que hemos llegado a oír a gente que dice, yo he rodado también ahí y tal. Y dices, "Hostia, esto no Bueno, es habéis posible". conseguido transportar al espectador en el tiempo, ¿no? Realmente. Claro, pero también porque está muy bien hilada la casa con las escaleras. Como es una peli que transcurre tanto en el edificio, ¿no? No solo el piso, sino el rellano. Suceden muchas cosas en el rellano, suceden cosas en las escaleras, en el portal, en el patio. Todo eso está conectado en una localización real, que es maravillosa. Está muy cerca ahí del Congreso, muy cerca del centro de Madrid. Entonces, bueno, el centro absoluto. Entonces, lo que hicimos fue copiar este rellano en plató, conectado, que es una cosa que hacemos habitualmente, ¿no? Pero Claro. depende mucho de cómo ruedes esto. Y hay que para triunfar, ¿no? Del todo. Entonces hay un par de secuencias que Paula, siendo muy lista, y luego los dos espacios maravillosamente, ¿no? De llamar al timbre, sale Aurora, abre la puerta violentamente, se asoma y mira para abajo. Entonces, ¿qué ruedas dónde, no? Pues lo que ruedas en cada localización es lo que es estrictamente intrínseco a la localización. ¿Qué no tienes en plató? Pues la profundidad de los 4 o 5 pisos Claro. que tienes al asomarte al balcón, entonces a la barandilla, digamos. Entonces, si hilas eso bien, con cámara, plano contra plano tal, ¡buf! Ya está. Claro. No hay duda. O sea, existe el piso. Y de los muebles y todo lo que vemos en la casa, ¿cuánto hay construido y cuánto hay que ya existía que vosotros elegisteis para introducir en la peli? Bueno, el mobiliario en general, Sí. que es responsabilidad en este caso de María Sánchez, que es nuestra ambientadora, nuestra set decorator. Pues en realidad está todo escogido, ¿no? Viene mucho de anticuarios, viene alguno de Casa de Atrezo. Suele suceder que los muebles de Casa de Atrezo están un poco más deteriorados, entonces siempre vas buscando piezas más especiales y en general todo eso está buscado durante toda esta fase de preproducción, escogido. Además es que teníamos un reto especial porque llevamos muchos años ya trabajando juntos, María y yo, y normalmente tendemos a que los espacios estén como muy abigarrados. Y en este caso era como control, o sea, pero control en este caso nuestro, ¿no? De no podemos, o sea, para que esto funcione, encontrar ese equilibrio que hablábamos antes entre lo soviético y lo cinematográfico, ¿no? Que tienes que hinchar un poco la realidad para que la cámara, digamos, capte la esencia del mensaje que quieres, ¿no? lanzar. Pues bueno, era delicado porque era cada elemento súper escogido para que tuviese la presencia necesaria en esa ecuación, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un trabajo maravilloso, sí. Sí, porque tú coordinas varios departamentos. Cuéntanos un poco cuánto abarca tu responsabilidad, ¿no? Y cuántas personas tenías que gestionar. Pues en el equipo, la verdad es que cuesta a veces porque hay no solo está el equipo propio, sino hay empresas externas que al final son casi como parte del equipo, ¿no? Pues tenemos un equipo de, no sé, unas 20 personas incorporadas fijas, digamos. Pues no sé, estaba la directora de arte, Rebeca Durán, el regidor Ángel Vázquez, María Sánchez, la ambientadora, Yolanda Moreno, que es la set designer. Yolanda es una colaboradora con la que llevo trabajando también mucho tiempo y juntos diseñamos el piso, por ejemplo. Entonces, cada una de estas personas tiene unas responsabilidades atribuidas clásicas, digamos, pues la gran responsable del orden del equipo y la organización, que es un trabajo muy duro, es Rebeca, ¿no? Rebeca Durán, que hizo, bueno, un trabajo
alucinante en ese sentido, pero también se encargó, por ejemplo, de los props, que son los elementos más pequeños, de llevar el grafismo con sus ayudantes y con grafistas que tenemos maravillosas. Noemí Jimeno es una grafista alucinante también con la que llevo trabajando mucho tiempo. Y bueno, todo ese trabajo de búsqueda de elementos, o sea, vas desde el detalle más pequeño hasta el concepto más amplio, abstracto, ¿no? Es decir, trabajas desde lo poético hasta lo súper concreto y te encargas, bueno, absolutamente de todo lo que hay delante de cámara, exceptuando el vestuario, que en este caso es de Arantxa, que está nominada también, Arantxa Ezquerro, que es un trabajo genial. Todos los decorados, todos los sets, los vehículos, los elementos más pequeños, los props de los personajes, que es el atrezo de mano, digamos, este grafismo que fue muy importante, todo el diseño de los libros de Hildegard, que tiene este diseño tan característico de los años 30, que es entre el déco, digamos, y ciertas vanguardias, que son portadas increíbles. Claro, de muchos de estos elementos no teníamos los derechos. Entonces, de repente había que recrear la apariencia sin ser, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, entra también Alexis Fibla, que es el ilustrador con el que trabajo habitualmente, que es... Yo siempre digo que me siento un Salieri a su lado, que él sería Mozart en este caso, obviamente. Entonces, pues es un trabajo de colaboración entre Alexis y Noemí, digamos, para dar forma a todos esos diseños de libros, periódicos, letreros de las calles, ¿no? Que también tuvimos un pintor maravilloso trabajando en todo esto. Todo el trabajo de construcción, por ejemplo, lo llevaba la empresa de Ángel Vázquez, de Ángel Díaz, perdón, que se llama DS, que son absolutos artesanos. O sea, el cariño con el que hicieron el decorado, vamos, yo no puedo agradecerle lo suficiente todo este trabajo. ¿Qué cantidad de palos tocas, Javier? No, absolutamente. Bueno, no sé, por ejemplo, el vehículo también sí. Nos lo hizo un colaborador que se llama Marcelo, no me acuerdo el apellido, perdóname, Marcelo. Y que hizo un trabajo también genial, ¿no? De construcción del vehículo. El vehículo ese no existe, hubo que recrear. Fúnebre, ¿no? El vehículo, sí, perdón, sí. Exacto. El vehículo fúnebre que está sacado Estamos de una haciendo foto. Un poco spoiler, pero bueno, mucha gente ha visto ya la película, bueno, conoce la historia. Hay un vehículo fúnebre. Exactamente, no vamos a decir quién va dentro. Bueno, muchísima gente y mucha gente que se me olvida. Claro, porque comentabas que la acción sucede principalmente en el piso, pero también, oye, tiene sus salidas. Hildegard y su madre van a un partido de tenis, Hildegard en concreto con un amigo especial va a bailar también, sí. Da un discurso en el Ateneo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más cosas hacen? Van a la redacción del periódico, ¿no? Sí. Donde está el personaje de Pepe Villuela. Sí. Entonces, bueno, todo esto... ¿Qué dirías que fue el principal reto? El piso, ¿no? A lo mejor. Bueno, el piso, desde luego... Muchos figurantes también, ¿no? En algunas claro, escenas. Bueno, ha habido secuencias. La secuencia de la proclamación de la Segunda República. Bueno, no es la proclamación de la Segunda República, es la caída del rey, Alfonso. Sí. Perdón, mis conocimientos de historia son limitados, pero fueron fechas como cercanas. Las fechas que coincidieron eran exactamente ese momento, ¿no? Entonces, ahí teníamos mucha documentación gráfica del momento. Y claro, ese momento en concreto era un momento que nos obsesionaba de esto tiene que estar muy bien. Porque además es que en España tenemos como un gran trauma relacionado con la dictadura, obviamente, en el cual tendemos, ¿no?, a considerar que nuestro país estuvo siempre atascado en esa visión como fúnebre y deprimente, ¿no?, de toda esa época. Pero es que en los años 30, el Madrid de los años 30 era una capital que en términos estéticos, culturales, de la efervescencia de la ciudad, podía competir perfectamente con cualquier capital europea. Y esto es una cosa que no se ha visto retratada en tantas ocasiones en la pantalla.
Y claro, sentíamos una gran responsabilidad aunque tuviésemos los medios limitados, al final siempre tienes un tope, Bueno, claro, ¿no? De a lo que puedes aspirar. el presupuesto es finito, ¿no? Correcto. Aunque sea elevado, es Y finito. los tiempos también, ¿no? Entonces, También. por ejemplo, eso es un plano secuencia prácticamente. Es un gran plano secuencia que solo viene cortado al final con un plano de grúa en el que vemos el Congreso al fondo, con los tranvías llenos de gente arriba, los carros, las banderas por todos lados republicanas. Pues claro, no sé, todo tenía que estar súper medido en todos los aspectos para, siendo una peli de un presupuesto limitado, que no se evidenciase. O sea, siempre tienes que intentar que no se evidencien los límites, porque, bueno, básicamente es el momento en el que sacas al espectador de la peli, ¿no? O sea, el objetivo es que el espectador entre en la historia y se olvide de que está viendo una peli, básicamente, que entre en todos los aspectos. Entonces, para eso, claro, la ambientación, bueno, el trabajo de figuración, maquillaje y peluquería también maravilloso, el vestuario de Arantxa, como decía, bueno, y la luz de Pedro Márquez, que tristemente no está nominado y le hemos echado mucho de menos en esa categoría en concreto. Pero todo ese trabajo tenía que estar como muy cosido, muy ir a la vez para conseguir, ¿no?, que el espectador entre totalmente ahí. Entonces hay que medirlo mucho. Para eso tienes que estar rodeado de gente muy lista, que sepa optimizar los recursos, que sepa dónde puedes quizás bajar un poco el pistón y dónde tienes que darlo todo. Vamos, yo siempre veo el trabajo de desarrollo de las pelis, de construcción de las pelis, como una cuestión musical. Lo veo como una cuestión rítmica y por eso me gusta más hacer pelis que series, ¿no? Tú cuando haces una peli sabes dónde empiezan y terminan los personajes. Sabes cómo desarrollar esa gráfica. Sabes en qué momentos tienes que darlo todo, en qué momentos puedes frenar, porque sabes que acto seguido viene esto, ¿no? Entonces te contienes aquí. Entonces esa cuestión rítmica, interna, de melodía, visual, me está quedando una cosa muy hortera, pero realmente lo veo así. Es más fácil de modular en una peli. Una serie, tú empiezas y no sabes dónde terminan los personajes, no sabes a dónde van, no sabes cuál es el momento importante, no lo sabes, no lo sabe nadie. Ya. Bueno, también yo diría que la Virgen Roja tiene unos colores muy definidos, que son el blanco y el negro, ¿verdad? Creo que tiene mucha luz, pero en ese sentido también habéis jugado con muy poco margen, ¿no? Yo diría, hay pocos momentos... Es la visión de Aurora. De hecho, claro, es que ya son términos absolutos. Es muy monocromática la peli. Se transmite también por el color y la luz, ¿verdad? Claro, desde luego, sí. O sea, básicamente cualquier decisión que no tomes de manera consciente se acaba tomando de manera inconsciente. Y eso te puede salir bien, pero normalmente no. Es decir, si dejas de prestar atención a una cuestión como el color, por ejemplo, pues tarde o temprano el color se manifiesta y el color te puede traicionar. Por eso es muy guay, digamos, generar unos ciertos, en ese concepto amplio, ¿no?, de orden y caos. Es que por eso digo que era como estaba en bandeja, ¿no? Tienes, pues eso, lo monocromático, la visión absoluta. ¿Dónde hay más color en la peli? Pues en los exteriores. En el lugar que no está controlado por Aurora. O sea, los gritos, el caos, las pasiones desatadas están fuera, más allá de la puerta de su casa. En el interior es todo contención. Y de hecho, sí que hablamos, por ejemplo, de que el personaje de Aisha, que es quien lleva lo humano a la casa, ¿no?, digamos, aunque se acaba abriendo paso inevitablemente, al interior, lo humano, digo. En el caso del personaje de Aisha, por ejemplo, en la cocina teníamos una luz, teníamos un color que no estaba en ningún otro lugar de la casa. Y esto es deliberado, claro. Ese es el lugar en el que está la figura materna, que realmente
le da cariño a Hildegard, ¿no? Que es este personaje maravilloso de Macarena, de Aisha, que está nominada también. Sí, que es más consciente, ¿no? Del Claro, drama que vive esta chica, ¿no? Claro, encerrada, es testigo manipulada, ¿no? Por decirlo es testigo de todo el asunto. Son, los personajes más humanos en esa casa, en todos los aspectos, son Aisha y el perro. O sea, que también es blanco. es blanco. Bueno, a mí también una cosa que me gusta mucho es considerar la posibilidad de que de una peli que hagas acabe habiendo merchandising y figuritas, ¿no? Entonces siempre pienso en el concepto de cuál es la figura de acción de Hildegard y de Aurora, ¿no? Entonces veo perfectamente un margen ahí de sacar las figuritas con el perro. Aquí acaba de salir tu fan más acérrimo de la Guerra de las Galaxias sí. Y Lego, ¿no? Que siempre te defines como un fan de estas sí, bueno, es que franquicias. Sí, para mí, bueno, es clave. O sea, desde pequeño Star Wars te gusta. O sea, no hablo de las últimas pelis que tienen otras motivaciones, ¿no? Pero las pelis originales de George Lucas son cine independiente. O sea, a todos los niveles. Es la visión de un autor. O sea, es el cine que se hacía en los 70 y George Lucas era también ese tipo de autor. El monstruo le acabó devorando, ¿no? Y aquello creció de una manera imposible de controlar hasta que acaba en manos de Disney, que, bueno, nos está dando más tristezas que alegrías, pero alguna alegría hay por ahí. Pero, claro, es que cuando de mayor te das cuenta de que lo que te gusta de pequeño no te gustaba solo porque era divertido, sino que en términos adultos también es válido. No sé, de alguna manera te hace revalidar tu actitud infantil y bueno, yo es algo que valoro mucho. O sea, el digamos, dialogar también con el niño que llevas dentro. De mantener ciertos valores de lo que tú considerabas que... Básicamente no olvidar las razones por las que te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Que es el cariño con el que debes hacer las cosas y que es el cariño que tú tienes al cine. De alguna manera es devolverle al cine lo que te ha dado, con todas tus energías, ¿no? Has comentado en algún momento de esta charla acerca de documentación que teníais. ¿Cuáles han sido las referencias con las que habéis contado para La Virgen Roja? Pues en La Virgen Roja, bueno, existe mucha documentación. Tuvimos un documentalista maravilloso, que es Xavi Univaso. Xavi es un experto, tiene varias cuentas de Twitter de fotografía. Tiene una cuenta que se llama Madrid Coloreado, que a mí siempre, yo le seguía de hace tiempo, pero no le conocía a él personalmente. Y es curioso porque, no sé, antes, ¿no? Antes, digamos, tu documentación venía siempre de pues, los libros, tal. Evidentemente Internet nos ayuda muchísimo. Y Xavi, desde luego, pertenece a esa generación, ¿no? Pero él es historiador y además tiene como una pasión y una conexión con esa época en concreto de Madrid y en concreto con Madrid, que para nosotros fue fundamental. Le hicimos una cantidad de encargos de, mira, fotos de partidos de tenis de la época, la vida en las calles, vehículos, imágenes amplias, pero también charlas políticas de la época. Y vamos, él nos entregó muchísimo material y entonces añadido a lo que podíamos tener nosotros o incluso Paula, que ya había investigado muchas cosas, como te decía, tenemos la suerte, digamos, de que esa época está muy retratada y eso siempre ayuda mucho, ¿no? Entonces, sin ser del todo literal con lo que ves, en muchas ocasiones sucede que efectivamente la realidad supera la ficción y ves cosas que dices, hostia, es que jamás hubiese imaginado que así era esto o esto otro, ¿no? Y es luego, la fase de documentación en las pelis es maravillosa porque en muchos casos no es solo constatar tus prejuicios sobre una época, sino
De hecho, es que normalmente lo que sucede es lo contrario, se rompen, tus prejuicios se desintegran. Y en el fondo, claro, todo esto nos daba vértigo, porque es como, o sea, necesitamos transmitir esta imagen, necesitamos que haya algún momento de planos amplios, ¿no? De grandes imágenes de este Madrid, aunque solo sea un momento, ¿no? Ya. Lo que se llama el money shot. En este caso es este plano, esta secuencia de la celebración de... ¿Y el hecho de que fuera un original de Prime Video fue una exigencia añadida? ¿O? Bueno, no, realmente el trabajo con las plataformas, aunque en ocasiones tiene un componente, digamos, de que de repente aparecen más interlocutores, ¿no? Tú normalmente en una peli, tus diálogos creativos, pues suceden sobre todo con el director. En ocasiones, los productores tienen también participación en este proceso y hay grandes productores en España con los cuales el diálogo es maravilloso. Entonces son pocas personas, ¿no? Habitualmente. Cuando entran a las plataformas, en ocasiones sucede que hay cosas puntuales en las que te pueden dar alguna indicación. Bueno, pues en el fondo estás trabajando para empresas norteamericanas que tienen, pues en muchos casos, ciertas líneas de trabajo que, bueno, pues... Pero debo decir que, hasta donde yo sé, todo el trabajo con Prime Video, en este caso, ha sido como muy respetuoso con la visión de Paula y de María, ¿no? De María Zamora. Es decir, y de hecho, de alguna manera, nosotros al principio, cuando empezamos la peli, teníamos dudas de si esta peli se iba a estrenar en cines, ¿no? Claro, es verdad, porque en un principio no estaba comunicado así. Claro, no, correcto. O sea, al principio parecía que sí, luego a mitad de producción nos llegó algún tipo de noticia como de que no, y eso la verdad es que nos dio pena, porque nosotros en ese momento ya veíamos el potencial de la peli. Pues yo qué sé, en fin, continuamos y pues cruzando los dedos, confiando en que María conseguiría de alguna manera pues acabar de convencerles, ¿no? De estrenar en cines. Y la verdad es que, bueno, consiguió hacerlo, la verdad es que de una manera muy, muy satisfactoria. Es decir, estrenar en Donosti, poder llevar la peli a Donosti, pero además estrenarla luego en salas durante una ventana, digamos, exclusiva de cines de 3 meses. Esto no ha pasado antes con ninguna peli que se haya rodado para plataformas. O sea, La Sociedad de la Nieve, no sé si llegaron a tener un mes siquiera, o 3 semanas o algo así, no sé. Y fue una cosa que rompió el hielo en ese sentido. O sea, fue realmente el buque insignia que nos ha permitido quizás generar un antecedente para que esto suceda. Entonces hay, en fin, voces discordantes con que las plataformas estrenen en cines o no. Yo, claro, cuando tú trabajas para un proyecto que tiene el potencial de estrenarse en cine, pero se estrena directamente en plataforma, y sí es cierto que sucede una cosa, y es básicamente que lo que antes era un periodo de tiempo que te permitía darle a la peli una vigencia. Ya. Es una cierta, esté mejor o peor, una cierta legitimidad de existencia. O sea, yo existo. Te gusto o no te gusto, pero existo. Y sabes que existo porque si vas al cine, yo qué sé, una vez cada 2 semanas, ahí está la peli. La vas a ver, no la vas a ver, pero ahí está. Cuando tú estrenas directamente en plataforma, pues ya tienes una sensación de lanzar una piedra al océano. Exactamente, sí, porque además con tantísimos estrenos como hay, pero bueno, La Virgen Roja siempre en su inicio, en su origen, fue un proyecto liderado por una productora independiente como es María Zamora. Entonces, bueno, pues tenía otra vocación, no es un encargo, ¿no? Quiero decir, no, claro, de alguna manera. Hablo de un encargo de María a Paula, sí. no de... No, claro, sí, no, te he entendido perfectamente, sí. No es, pues eso, ¿no?
algo que haya surgido dentro de la plataforma, sino que esto es María Zamora con su ambición, ¿no? Sí, sí, desde luego. Javier, llevas, como me comentabas antes de empezar, 25 años trabajando, has estado con Paco Plaza, con Borja Coveaga, Jaume Balagueró, y eres miembro también de la Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual, que se ha constituido recientemente. Sí. Como te decía, pues bueno, tienes un perfil tan versátil, ¿no?, y tan amplio, que no sé si te gustaría hacer alguna recomendación a quien quiera dedicarse a la dirección de arte o a lo que tú te dedicas. Si algún consejo sobre qué estudiar o... Bueno, hay muchas... yo estudié Bellas Artes y no estudié nada específico de esto. De hecho, el hecho de que yo me dedique a esto ha sido casi algo accidental, en realidad. Pero claro, es que mi recorrido no es tampoco muy como normal, no es claro. O sea, es que yo mi primera peli la hice con 22 años de jefe de departamento y desde entonces, salvo en contadas ocasiones, siempre he trabajado como director de arte o diseñador de producción. Entonces, claro, no puedo recomendarle a la gente cuanto antes haz esto, porque además es algo que tradicionalmente no sale bien. O sea, yo mismo considero que probablemente las primeras cosas que he hecho, pues he cometido errores, seguro que si supiese lo que sé ahora en ese momento, si hubiese sabido esto cuando tenía 22 años, probablemente no me hubiese metido en esos líos. Entonces mi consejo siempre es, métete en líos. O sea, si te ofrecen hacer la dirección de arte un amigo, hazlo. Porque es que además, sobre todo en un corto, que es un terreno como de prueba y error, que yo qué sé, pues si te sale mal tampoco es nada grave, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es un consejo quizás que es válido para todos los ámbitos, ¿no? O sea, el meterse en líos. Es que además es el momento de meterse en líos. Yo ahora, con mi edad, ya intento no hacerlo. De hecho, esquivo las cosas que no veo claras, pero lo bueno de ese momento es que no hay cosas más claras que otras. Entonces, en cuanto puedas meterte en una cosa, además es que una cosa tira de la siguiente y la gente con la que empiezas a rodar cortos es la gente que dirigirá las pelis del futuro. Entonces, exacto, cuanto antes forjes esas amistades, pues antes empiezas, digamos, a entrar en esta rueda infernal. Es un trabajo muy de equipo, efectivamente. Sí, eso es, sí, sí. Bueno, estamos llegando al final de nuestra charla. Supongo que estás muy ilusionado con la nominación. Igual te falta todavía un poco de perspectiva, pero me gustaría preguntarte cómo crees que La Virgen Roja quedará en tu carrera. Bueno, pues no sé, supongo que a ver, yo estoy muy orgulloso de la peli, pero siempre miras hacia adelante, ¿no? A lo siguiente. En el fondo, lo que te gustaría... Es que no sé, yo lo que puedo destacar de la peli, sobre todo, al margen de que el resultado final, pues no sé, estamos todos muy orgullosos de él, es el proceso. O sea, trabajar con equipos... Para mí es que esto es lo fundamental. O sea, trabajar con equipos de gente lista, graciosa, divertida, con la que te lo pases bien, es lo más importante. Porque además, normalmente, una cosa lleva a la otra. Es decir, suele suceder que las mejores pelis que has hecho, de alguna manera, la química ha sido excepcional, ¿no? Entonces... y pasamos además tanto tiempo trabajando. Que es que, yo qué sé, igual te tiras 6 o 7 meses con las mismas personas, ¿no? Y además con mucha intensidad. Absoluta intensidad. No o sea, ves a esa gente mucho más que tus padres, no sé. Entonces, es fundamental. Y al final es eso lo que más valoras. Intentas trabajar siempre con la gente con la que tienes más química y con la que te lo pasas mejor. Luego la peli estará mejor o peor, pero 6 meses de tu vida te los has pasado bien, claro, porque era gente maja. Claro. Entonces esto yo creo que es la clave. Vamos. Pues claro que sí, pasarlo bien. Pasarlo bien. Ya que hay que trabajar. Exacto, total. Pues pasarlo bien y encima regalar a los espectadores una película como La Virgen Roja.
que yo la recomiendo siempre que puedo. No debería decir esto, pero bueno, son 9 nominaciones las que tiene. Sí. Te deseamos mucha suerte. Suponemos que estás ya preparado para el 8 de febrero viajar a Granada. Tengo que hablar con mi estilista. Porque está muy liada hasta el día de hoy, pero tengo que hablar con ella, sí. Bueno, tienes ya el tiempo justo, para prepararte. Sí, no sé si he perdido ahí el tren ya, pero lo intentaré. Pues muchas gracias por tu presencia y aceptar esta invitación de Madrid por los Goya 2025.